Saludos, una vez más nos encontramos en la distancia. Todavía hoy, 5 de abril del 2014, no hemos podido reactivar las actividades en la Universidad Católica del Táchira. El Consejo Universitario se reunió el día de ayer y decidió que aún no están dadas las condiciones de movilidad y de seguridad para la comunidad educativa y por tanto pues todavía sigue en estudio la reactivación de las actividades académicas. Mientras tanto, seguimos utilizando este medio para compartir algunas cosas, algunas explicaciones. En el día de hoy quiero hablarles de emancipación, tema también que forma parte del bloque de capacidad y que ustedes pues, van a poder entender en la medida en que hayan adelantado los temas anteriores de capacidad o en la medida que hayan adelantado los temas anteriores de capacidad les va a facilitar el conocimiento de este tema de la emancipación, así como de los próximos temas que nos faltan por ver del bloque de capacidad que tienen que ver con la inhabilitación e interdicción. Entonces, para entrar en materia, quiero una vez más compartir material con ustedes. Si me permiten un momento, lo vamos a hacer entonces con el siguiente material. Aquí tenemos emancipación. ¿Okay? Vamos a hablar hoy de emancipación. Si buscáramos el significado de emancipación en un diccionario como el de la Real Academia de la Lengua, vamos a conseguir algo como esto: libertar de la patria potestad, de la tutela, de la servidumbre, liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia, del verbo latino emancipare, que equivale a soltar de la mano, a sacar del poder de alguien, y por extensión, enajenar, transferir. Esta voz posee un sentido genérico, frecuente además en derecho político como liberación, redención o término de una sujeción. Muchos de ustedes a estas alturas estarán diciendo, pero el profesor se volvió loco. Nos habla de liberarse, nos habla de libertad, nos habla de alguna forma redención. Sin embargo, al principio, y voy a volver atrás, nos coloca una foto, por ejemplo, de un matrimonio civil que sabemos que no necesariamente significaría redención, y de unos aros que significan unión, subordinación, no necesariamente acordes con lo que estamos hablando de liberarnos. Entonces, ¿dónde está eso? Permítanme y les explico y vamos a continuar nuevamente con el concepto y les pido que recordemos un poquito los conceptos de capacidad que hemos manejado y fundamentalmente de minoridad y mayoridad. Veamos un poco. Teníamos una categoría de personas que conocemos como los menores de edad. Esos menores de edad, dentro de las características propias de la minoridad, habíamos dicho que tienen capacidad jurídica, legal o de goce, es decir, la medida de la actitud para ser titular de derecho y obligación. Y eso estamos claros a estas alturas que la tienen todas las personas desde el mismo momento que se consideran personas. Pero además de eso, en el caso de los menores de edad, estaban caracterizados por una incapacidad de obrar, que además habíamos dicho que era general, plena y uniforme. Es decir, los menores de edad, como regla general, no tienen capacidad de obrar. Fundamentalmente en el plano negocial, no tienen ningún tipo de capacidad, excepto las excepciones que les da la ley y de las cuales ya hablamos en su momento. Y además de eso, la otra característica de los menores de edad, que para protegerlos a ellos y para proteger la sociedad, también decimos que estaban sometidos a la potestad de otra persona. Como regla general, los menores, si estamos hablando de patria potestad, están sometidos a la potestad de sus padres, o si estamos hablando de que el menor está en tutela, está sometido a la potestad del tutor, o si está en un régimen de colocación familiar, está sometido a la potestad de la persona que ejerce sobre ellos la colocación familiar. Sin embargo, por regla general, el menor de edad está sometido a la potestad de otra persona, debe obedecer a otra persona. En la acera del frente tenemos otra categoría de personas, los mayores de edad. Sabemos ya a estas alturas que son mayores de edad los que han cumplido 18 años. ¿Okay? Esos mayores de edad se caracterizan por tener una capacidad jurídica, legal o de goce. Si la tienen los menores de edad, con mayor razón la van a tener los mayores de edad. En el plano de la capacidad de obrar,
se caracterizan por tener una capacidad de obrar general, plena y uniforme, es decir, absolutamente lo opuesto a los menores de edad. Los menores de edad tienen una incapacidad general, plena y uniforme, y los mayores de edad, con las excepciones que pudiera haber también en la mayoría de edad, tienen una capacidad de obrar general, plena y uniforme. Desde el punto de vista negocial pueden realizar cualquier tipo de acto jurídico válido sobre su patrimonio y sobre su propia persona por su condición de mayores de edad, de acuerdo a lo que dispone, como lo hemos visto, el artículo 18 del Código Civil. Y la otra característica de los mayores de edad es que tienen el libre gobierno de su persona, es decir, no están sometidos a la potestad de otra persona. Y esas son las diferencias fundamentales que existen entre mayores y menores de edad. Los menores de edad tienen una incapacidad general plena y uniforme, mientras que los mayores de edad tienen capacidad general plena y uniforme en cuanto a obrar se refiere. Los menores de edad están sometidos a la potestad de otra persona, mientras que los mayores de edad tienen el libre gobierno de su persona. Hasta allí estamos claros. Pero recuerdan también que habíamos hablado de otro detalle, habíamos hablado de la madurez sexual. Y habíamos hablado de que se reconocía que la madurez sexual se adquiría antes de los 18 años de edad. En el caso de las mujeres a los 14 años, en el caso de los hombres a los 16 años de edad. Y eso significaba que por reconocimiento a esa madurez sexual le íbamos a permitir a esos menores de edad, insisto, las hembras desde los 14 años, los varones desde los 16 años, poder contraer matrimonio. Podían contraer matrimonio, y si contraían matrimonio, se crea una nueva categoría de menores emancipados. Estas personas que han contraído matrimonio antes de los 18 años, en el caso de los hombres desde los 16, en el caso de las mujeres desde los 14, forman una nueva categoría, que no son mayores de edad, porque no han cumplido 18 años, pero que tampoco deberían ser juzgados como los menores de edad, porque tienen una situación diferente, tienen un compromiso para con una institución matrimonial, tienen un compromiso para con su cónyuge y muy probablemente tienen un compromiso para sus hijos, quizás ya en camino o quizás por venir, pero tienen compromiso. Y para poder cumplir con esas obligaciones que le genera el matrimonio a un menor de edad, la ley considera que debe tratarlos y darles un tratamiento diferente a los menores de edad tradicional. No es lo mismo un niño a los 11 años que, por ejemplo, un adolescente a los 17 años que ha contraído matrimonio, que tiene una responsabilidad para con su familia y que tiene que cumplir con esa responsabilidad. Por esa razón, la ley le da un tratamiento diferenciado y les da cierta condición diferente a la que tienen los menores de edad para que precisamente puedan cumplir con sus obligaciones, y que por otra parte resulta que es incompatible la condición de menor de edad con todas sus características para una persona que ya ha contraído un matrimonio y que tiene una madurez sexual y tiene una responsabilidad para con la familia. Esta categoría de menores emancipados tiene un tratamiento, como les decía, diferente en cuanto a lo siguiente. En la capacidad jurídica legal o de goce sabemos que es exactamente igual, no va a cambiar porque sea menor de edad, porque sea emancipado, porque sea mayor de edad. Pero en la capacidad de obrar, concretamente en la capacidad negocial, por el solo hecho de contraer matrimonio, el menor de edad adquiere una capacidad negocial limitada. Es decir, no va a tener la capacidad de obrar general, plena y uniforme que tiene el mayor de edad, porque consideramos que, aunque tenga una madurez sexual, le falta aún madurar desde el punto de vista mental, entonces no lo podemos equiparar completamente al mayor de edad. Pero tampoco lo vamos a mantener como si fuera un menor de edad, no emancipado, porque sabemos que necesitamos darle la posibilidad de que realice algún tipo de negocio. Entendemos, por ejemplo, que este menor tiene que mantener a su familia, tiene que realizar aportes económicos para mantener a su familia, y para realizar esos aportes económicos necesita tener cierta libertad que no la tiene el menor de edad. Si lo vemos con un ejemplo, un menor de edad que ha contraído matrimonio tendrá
que comprar cosas para su hogar, tendrá que comprar probablemente cosas para sus hijos y para su familia, tendrá que mantener a la familia o por lo menos procurar el mantenimiento de su familia, y para eso debemos soltarlo un poquito, soltarle las riendas, darle la posibilidad de que realice ciertos negocios jurídicos. Por eso le damos lo consideramos con una capacidad negocial limitada, que explicaremos más adelante. Por otra parte, es incompatible que el menor de edad que ha contraído matrimonio siga sometido a la potestad de otra persona. Imaginemos la mujer de 14, 15, 16 o 17 años que ha contraído matrimonio, pero que sigue sometida, por ejemplo, a la potestad de su padre, y que su padre le va a limitar los encuentros con su cónyuge, le va a limitar las visitas, le va a limitar la forma en que desarrolla su vida. Sencillamente eso, una vez que ha contraído matrimonio, es incompatible. Por esa razón, en el caso de los menores emancipados, decimos que tienen el libre gobierno de su persona, al igual que lo tienen los mayores de edad. Les coloco aquí un interrogante en el libre gobierno de la persona, porque muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, el hecho de haber contraído matrimonio no significa que realmente tengamos la libertad y hayamos sido realmente emancipados. Por lo menos significa, para los efectos nuestros, que se liberan de la patria potestad o de la tutela, se liberan de estar sometidos a la potestad del padre o del tutor, pero probablemente el hecho de mantener una vida matrimonial signifique que van a tener que estar sometidos a otras obligaciones y a otras condiciones diferentes a las que tienen los menores de edad. En cuanto a las clases de emancipación, tradicionalmente existían dos clases de emancipación. La emancipación legal está establecida en el artículo 382 del Código Civil, y sencillamente nos dice que el matrimonio produce de derecho la emancipación. Evidentemente se refiere el Código Civil al matrimonio civil, que es el que produce efectos jurídicos. Ese matrimonio civil como tal produce de derecho la emancipación. ¿Okay? Y esa es la emancipación legal. Es legal porque la ley establece, contrajo matrimonio, es emancipado, sin que haya necesidad de realizar o de cumplir ninguna otra formalidad. Existía también, o existe en algunas legislaciones, la emancipación voluntaria, que era aquella que se cumplía ante un tribunal en el cual las personas solicitaba, asistido por quienes ejercieran la potestad sobre ellos, solicitaba ser emancipado, ser liberado, y el tribunal, considerando las condiciones, podía aceptar eso. La emancipación voluntaria estuvo vigente en Venezuela hasta 1982, cuando se reformó el Código Civil. Pero una vez que se reforma el Código Civil y fundamentalmente se reduce la mayoridad a los 18 años, es decir, se adquiere la mayoría de edad una vez que se cumplen los 18 años, y no como sucedía en Venezuela hasta 1982, que la mayoría se adquiría a los 21 años, es decir, reducimos el margen para poder considerar a la persona mayor de edad. Se considera que la emancipación voluntaria ya no es necesaria. La emancipación voluntaria existió en Venezuela hasta 1982, y las personas que tenían entre 18 y 21 años podían ir al tribunal y solicitar que fueran emancipados. Hoy en día, como lo que hicimos fue rebajar la mayoría y todos a los 18 años de edad son mayores de edad, pues se considera, al menos en Venezuela, que la emancipación voluntaria ya no es necesaria. En otras legislaciones siguen manteniendo este tipo de emancipación voluntaria, y obviamente pues bajan el parámetro de edad para considerarlo. Por ejemplo, a los 16 años se podría solicitar una emancipación voluntaria. No en Venezuela. En Venezuela en este momento la única emancipación que existe es la legal, por obra del matrimonio. Contrajo un matrimonio, sencillamente se considera un menor de edad emancipado. En cuanto a las características de la emancipación, tenemos la primera, ya habíamos hablado un poco de ella, se produce de pleno derecho, y nos refiere a ello el artículo 382 del Código Civil. Sencillamente por contraer matrimonio se considera emancipado. No es necesario cumplir ninguna otra formalidad, no es necesario que un juez otorgue la emancipación, no es necesario que se haga algún tipo de acto voluntario por parte de los padres o quienes ejercían la potestad sobre ellos. Sencillamente se contrae matrimonio y el matrimonio es válido. Por esa razón el menor de edad se considera emancipado. La otra característica tiene que ver con la disolución del matrimonio, y
como sabemos que el corazón, los corazones se pueden unir en algún momento, también sabemos por experiencia que se pueden separar. Aunque se produzca una crisis matrimonial, aunque se produzca la disolución del matrimonio puede venir por el divorcio o puede venir por la muerte de uno de los cónyuges. Aun cuando se produzca cualquiera de estos dos eventos, la emancipación es definitiva, lo que quiere decir que el menor emancipado, después de que se disolvió el matrimonio por divorcio o por la muerte de su cónyuge, sigue siendo un menor emancipado, no regresa a la condición que tenía antes. La única situación que pudiera regresar es cuando se declara la nulidad del matrimonio y se demuestra que el menor de edad actuó de mala fe. Si lo vemos con un ejemplo, entendemos. La nulidad del matrimonio se puede declarar porque no existían los supuestos y probablemente uno de los menores de edad o uno de los contrayentes, siendo menor de edad, falseó los supuestos necesarios para contraer matrimonio. Y si lo hizo de mala fe y lo hizo a sabiendas de que estaba realizando un acto contrario con la ley, ese matrimonio es declarado nulo y él va a perder su condición de menor emancipado. Si por el contrario el matrimonio se declara nulo, pero uno de los cónyuges menores de edad fue engañado y no sabía de esa condición, no actuó de mala fe, para él la emancipación sigue existiendo, sigue siendo definitiva. Pero en los casos de disolución o de muerte de uno de los cónyuges, el matrimonio de disolución por divorcio o por muerte de alguno de los cónyuges, la emancipación sigue surtiendo efecto para el cónyuge supérstite en el caso de muerte, el cónyuge que sobrevive en el caso de muerte, o para ambos cónyuges si ambos son menores de edad después de la disolución a través del divorcio. Por último, la emancipación es irrevocable. La emancipación voluntaria, que les hablaba hace un momento, que ya no existe en Venezuela, tenía una condición de que era revocable. El padre en ejercicio de la patria potestad de un menor entre 18 y 21 años podía solicitarle al juez que lo emancipara, cumplían ciertas formalidades, y si después el padre notaba que se había equivocado y que el menor de edad no tenía la capacidad necesaria para afrontar todos los actos de la vida civil, podía solicitarle al juez que revocara esa emancipación y el juez, nuevamente cumpliendo algunas formalidades, podría revocarlo. Hoy en día, como no existe la emancipación voluntaria, la única que se produce es por efectos del matrimonio, no es revocable. La emancipación es definitiva y es irrevocable. Los menores emancipados, entonces, ¿qué condición tienen? Ya habíamos dado unas pinceladas sobre ello, decíamos que tienen capacidad jurídica, legal o de goce, decíamos que tienen una capacidad negocial limitada y que tienen el libre gobierno de su persona, o que deberían, en principio, tener el libre gobierno de su persona. Ya no van a estar sometidos por lo menos a los padres, ya no van a estar sometidos a los tutores y ya no van a estar en una situación de colocación familiar donde deban obediencia a la persona que ejerce sobre ellos la colocación familiar. Ahora bien, en cuanto a esa capacidad negocial limitada, ¿qué significa? ¿Qué pueden hacer los menores de edad emancipados a diferencia de los menores de edad no emancipados? ¿Y qué no pueden hacer a diferencia de los mayores de edad? Vamos a tratar de entender este punto. Cuando hablamos de los actos que yo puedo realizar sobre mi patrimonio, tradicionalmente se han venido clasificando en tres tipos de actos. Actos de conservación, actos de simple administración y actos que exceden de la simple administración. En principio, entendemos por actos de conservación aquellos que, sin implicar un gasto excesivo, sí implican o sí significa un beneficio importante para el patrimonio de la persona. Es decir, es todo aquel acto jurídico que se realiza con el objeto deliberado de proteger o de conservar el patrimonio de una persona. Podríamos decir que es un acto de conservación, por ejemplo, cuando yo reparo un vehículo y le hago una reparación muy pequeña a un vehículo para poderlo utilizar, por ejemplo, o cuando pinto mi casa, o cuando hago ciertas reparaciones para proteger a mi casa de filtraciones o de eventuales filtraciones, yo lo que estoy haciendo es conservando mi patrimonio. O cuando pongo una cerca a la finca de mi propiedad para que los animales no traspasen mi propiedad y no se me puedan perder, en ese caso yo lo que estoy es protegiendo mi patrimonio, conservando mi patrimonio. Si bien es cierto, voy a realizar algún tipo de acto con respecto a eso, voy a realizar una erogación,
voy a tener que comprar los implementos, o voy a tener que contratar a una persona para que me haga la impermeabilización de la casa, o voy a tener que contratar a un taller y pagarle a un taller para que me repare mi vehículo. Lo que estoy buscando con ese acto es proteger un bien, conservar un bien que tiene un valor mucho mayor al gasto que yo estoy haciendo. En ese caso hablamos que eso es un acto de conservación que se puede realizar. Otro tipo de actos que podemos realizar sobre nuestro patrimonio son actos de simple administración. Entendemos que son actos de simple administración aquellos que es necesario realizar para poder mantener el dinamismo de nuestro patrimonio. Son los gastos normales que nosotros hacemos sin que signifique de alguna manera que podamos poner en riesgo el patrimonio que tenemos. Porque son actos necesarios que debemos realizar, que realizamos diariamente para poder cumplir con nuestras obligaciones, para que podamos lograr que el patrimonio rinda los efectos que nosotros queremos y nos pueda servir de beneficio para eso. Podemos hablar, por ejemplo, de actos de administración cuando yo pago los servicios públicos, cuando yo contrato la realización de cualquier actividad diaria y permanente, por ejemplo, los estudios, contrato y pago los estudios que estoy realizando o que están realizando mis hijos, cuando cumplo con las obligaciones de pagarle a las personas que me prestan servicios, cuando cobro el sueldo que tengo o la asignación que tengo por mi trabajo en un momento determinado y voy al mercado y compro las cosas que necesito diariamente. Entendemos que son actos de simple administración, actos que se realizan a diario entre una persona para que el patrimonio, considerado como factor dinámico, pueda surtir los efectos. A mí me interesa que mi patrimonio me sirva para satisfacer mis necesidades, y para que pueda cumplir ese objetivo el patrimonio necesito realizar estos actos, que son actos diarios que se realizan sin que yo ponga en juego el propio patrimonio. Por último, la otra categoría de actos que hay son los actos de disposición, o actos que exceden de la simple administración, que van más allá de la simple administración. Estos actos son, por ejemplo, cuando yo vendo un inmueble, que es parte importante de mi patrimonio, cuando yo vendo un vehículo, cuando yo comprometo a largo plazo los bienes que forman parte de mi patrimonio, cuando yo hipoteco un bien de mi propiedad, porque lo estoy poniendo en riesgo. Si no cumplo con esa obligación, sencillamente voy a perder ese bien en un momento determinado y estoy poniendo en riesgo. Es decir, los actos de disposición significan que un bien importante del patrimonio de una persona sale de ese patrimonio, se dispone de ese bien de esa persona, o por lo menos se compromete significativamente a través de una hipoteca o a través de otro tipo de garantía. Para diferenciar los actos que realiza una persona y saber si son actos de conservación, de simple administración o de disposición, existen fundamentalmente dos criterios. Existe inicialmente el criterio objetivo, que me dice si el acto implica que un bien sale del patrimonio de una persona, eso es un acto de disposición. Si por el contrario el acto no implica que un bien del patrimonio de la persona va a salir de ese patrimonio, debemos entender que es un acto de conservación. Estos criterios objetivos nos pueden dar ciertas luces, pero solamente el criterio objetivo no nos va a servir para entender si un acto es de conservación o excede de la simple administración. ¿Por qué? Porque si seguimos solamente criterios objetivos, significa que si, por ejemplo, yo vendo un lápiz, es un acto de disposición porque ese lápiz está saliendo de mi patrimonio, al igual que sucedería si vendo una casa. Mientras que si yo alquilo mi casa por 20 años, lo cual significa que no está saliendo de mi patrimonio, pero la voy a tener comprometida a muy largo plazo, pues sencillamente sería un acto de conservación. Y ese solo criterio no nos sirve para eso. Por eso es necesario complementar ese criterio objetivo de la naturaleza jurídica del acto con criterios económicos. ¿Qué significado tiene para el patrimonio de esa persona la realización de ese acto? No solo vamos a considerar qué tipo de acto, objetivamente hablando, es, sino que además vamos a considerar qué trascendencia tiene para el patrimonio de una persona. ¿Está vendiendo un lápiz? Eso no es trascendente para el patrimonio de la persona. Eso no lo vamos a considerar como un acto de disposición. Por el contrario, está alquilando un inmueble, pero lo está haciendo a muy largo plazo. En ese caso sí está comprometiendo su patrimonio, porque durante mucho tiempo no va a poder tener la disposición de ese bien porque lo ha comprometido con un contrato.
Es necesario entonces hacer un análisis situacional para ver si ese acto significa o no un acto de conservación, de simple administración y de disposición, pudiendo entenderse que lo que para una persona puede ser un acto de simple administración, para otra persona pudiera resultar un acto de disposición. Por ejemplo, si una persona que tiene un patrimonio muy amplio y que todos los días está comprando y vendiendo ciertos bienes, pues la compra de un bien, probablemente una prenda de vestir, pero con un costo altísimo, significará para ella un acto de simple administración. Mientras que esa erogación de la misma cantidad de dinero para una persona que no tiene esa capacidad patrimonial podría significar un acto de disposición. Entonces tenemos que entender, si por ejemplo hablamos, para concretarlo, de un gasto de X cantidad de bolívares, de 100.000 bolívares en una prenda de vestir, pues pudiéramos entender que para una persona que tiene un patrimonio muy grande, sencillamente es un acto de simple administración, está comprando una prenda y no está comprometiendo su patrimonio. Pero probablemente para muchas otras personas una erogación de esa cantidad de dinero significa que está disponiendo quizás de todo el patrimonio que le pertenece. Entendida esa clasificación de los actos, entonces retomamos los menores emancipados, qué capacidad tienen, qué tipo de actos van a poder realizar. ¿Podrán realizar todos los actos como si fueran un mayor de edad? Si hablábamos de los menores de edad no pueden realizar ni actos de conservación, ni actos de simple administración, ni actos de disposición. Si por el contrario hablamos de los mayores de edad pueden realizar actos de conservación, actos de simple administración y actos de disposición. ¿Y los menores emancipados? ¿Cuál es la situación de los menores emancipados? Primero, van a poder realizar actos de conservación, aquellos actos en los cuales lo que se persigue es conservar y mantener el patrimonio de la persona. Bienvenidos, el menor emancipado los puede realizar, puede contratar a una persona para que le pinte su casa o para que proteja un inmueble, para que le coloque una cerca a su finca, para que proteja su patrimonio en cualquier forma. Los actos de simple administración son actos diarios de los que hablamos, los va a poder realizar el menor de edad emancipado. ¿Okay? Para esos actos, sencillamente, él va a poder actuar como si fuera un mayor de edad y va a tener capacidad para realizar esos actos. Ahora bien, y los actos de disposición, aquellos que significa comprometer el patrimonio, pues no lo podemos equiparar ahí a un mayor de edad. Hasta ahí llega su capacidad. Los actos de disposición no los va a poder realizar, por lo menos no los va a poder realizar libremente, porque va a requerir para eso de una autorización. Si el menor de edad emancipado necesita realizar un acto de disposición sobre un bien de su propiedad, por ejemplo, vender un inmueble, va a requerir una autorización del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Es decir, va a tener que tramitar una autorización ante el ciudadano juez, demostrarle al ciudadano juez la conveniencia y necesidad de la realización de ese acto para que él, pues, le pueda dar la autorización. Entendemos que, si bien es cierto, tenemos que darle capacidad para realizar ciertos actos y ciertos negocios, no podemos darle toda la capacidad que tiene un mayor de edad. Entonces los actos diarios, los actos de conservación, de simple administración, se los permitimos realizar. Pero ya para un acto de disposición, quizás todavía por su madurez pueda resultar afectado por el ambiente o por otras personas, entonces preferimos contar con una autorización y que se cumpla una formalidad previa. Si el menor de edad emancipado va a vender algún tipo de bien o va a realizar cualquier acto de disposición sobre su patrimonio, debe tramitar una autorización y así nos cuidamos en salud, lo protegemos a él de que no va a realizar una locura propia de su minoría de edad, propia de su inmadurez mental, y estamos pues garantizando de esta forma que no se va a afectar el patrimonio de la persona. Si el menor de edad emancipado llegara a realizar algún acto de disposición sin la autorización del juez, ese acto está sujeto a una nulidad relativa. Y decimos que es nulidad relativa porque solamente va a poder ser solicitada por el propio menor o por quien represente los derechos del menor. Por ejemplo, si el menor muere de sus herederos o si el menor se convierte en mayor de edad, él como mayor de edad va a poder solicitar la nulidad de ese acto. Es una nulidad relativa. Decimos que es una nulidad relativa, ¿por qué?
la otra persona que contrate con el menor no va a poder solicitar la nulidad de ese acto. Y la razón es sencilla, las normas que regulan la emancipación y que le impiden al menor de edad realizar actos de disposición aun cuando se haya emancipado, están dadas en protección del menor de edad. Por tanto, quien contrata con el menor no puede pretender que se le aplique esa norma o que de alguna forma esa norma lo vaya a beneficiar. Si el menor de edad realiza el acto de disposición sin contar con la autorización del juez, es solamente el menor o quien represente los derechos del menor el que va a poder solicitar la nulidad. Si no solicitan la nulidad, ese acto se va a considerar válido y no va a poderse declarar la nulidad de ese acto conforme a la ley. Ahora bien, en el caso de los menores de edad emancipados, además de la capacidad de la que hablábamos, pueden estar autorizados para el ejercicio del comercio. Y esto es un punto aparte. Hasta ahora, por el solo hecho de haberse contraído matrimonio, ya adquieren esa capacidad negocial limitada de la cual hablamos. Es decir, pueden realizar actos de conservación, pueden realizar actos de simple administración libremente, como si fueran mayores de edad. Ahora bien, adicionalmente a esto, de acuerdo a lo que establece el artículo 11 del Código de Comercio, el menor emancipado puede, es una potestad que tiene, ejercer el comercio y ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre y cuando para ello fuera autorizado por la persona, por un curador especial o por la persona que ejercería sobre él la patria potestad, y esta autorización haya sido aprobada por el juez de primera instancia. En este caso, el juez de protección del niño y del adolescente, de acuerdo a lo que dispone la norma. ¿Qué significa esto? Significa que el menor contrajo matrimonio y por el solo hecho de contraer matrimonio ya tiene una capacidad mayor a la que tienen los otros menores de edad, mayor hasta el punto que va a poder realizar actos de conservación y actos de simple administración. Pero adicionalmente tiene la posibilidad de solicitarle al juez que el juez lo autorice, para ejercer el comercio. Y el juez puede, no es de pleno derecho, no se produce de pleno derecho por la emancipación, sino es un procedimiento distinto. El juez puede, si lo considera pertinente, autorizar a ese menor para que ejerza el comercio. Si el juez autoriza al menor para que ejerza el comercio, el menor va a estar a partir de ese momento habilitado para ejercer el comercio. Hasta ahora lo que podía realizar es actos civiles que podía realizar, pero no el ejercicio del comercio. Ahora bien, podría darse el caso de que el menor quiere establecer un negocio en un momento determinado, quiere establecer un comercio y quiere ejercer el comercio. Quizás conoce el arte o el oficio que ha venido desarrollando su padre y por esa razón le solicita al juez, asistido por un curador especial nombrado para ello, le solicita al juez que lo autorice. El juez puede autorizar a ese menor para ejercer el comercio. Insisto, esto es una potestad, no todos los menores emancipados están autorizados para ejercer el comercio, solamente es un paso más allá de la capacidad que le da la emancipación de pleno derecho al menor y que puede el menor de edad solicitar la aprobación ante el juez. El procedimiento es que el menor de edad, asistido por un curador especial o por la persona que estuviera en ejercicio de la patria potestad, si él hubiera seguido en patria potestad, solicita la aprobación al juez. El juez, consideradas las razones, puede aprobar el ejercicio del comercio por parte del menor y una vez que aprueba el ejercicio del comercio por parte del menor, esa autorización debe ser publicada. Debe ser publicada en el registro del domicilio del menor, debe ser publicada en el registro mercantil y debe ser publicada en la cartelera del tribunal por lo menos por 6 meses para que las otras personas tengan conocimiento, de que el menor de edad, fulano de tal, ha sido autorizado para ejercer el comercio. Los efectos de esa autorización es que el menor de edad en ejercicio del comercio se va a reputar como un mayor de edad. Es decir, para el ejercicio del comercio, ese menor de edad se va a entender como un mayor de edad con la misma capacidad que tiene.
Por tanto, si el menor de edad tiene, por ejemplo, una compra y venta de un determinado tipo de mercancía, va a poder comprarle mercancía a sus proveedores y además vendérsela a sus clientes, realizar actos de compra-venta que típicamente son actos que exceden de la simple administración, pero él los va a poder realizar porque está habilitado para ejercer el comercio conforme a la disposición del artículo 11 y habiendo cumplido el procedimiento del cual estábamos hablando. Inclusive el menor de edad autorizado para ejercer el comercio podría llegar a vender bienes inmuebles si eso forma parte del ejercicio del comercio. Digamos que parte del comercio del menor de edad se trata de la compra-venta de ciertos bienes y dentro de eso pudiéramos enmarcar bienes inmuebles. Ese menor podría, siendo menor de edad emancipado, vender sin necesidad de autorización del juez, vender ese inmueble porque está habilitado para ejercer el comercio. Esta autorización para ejercer el comercio puede ser revocable. A diferencia de la emancipación como tal, que es irrevocable, esta autorización para ejercer el comercio, que es adicional a la capacidad que adquiere por la emancipación y que puede haber adquirido el menor si fue autorizado por el juez, es revocable. Si el juez se da cuenta de que esa autorización para ejercer el comercio, lejos de favorecer a ese menor, lo que ha hecho es perjudicarlo, pues sencillamente el juez va a revocar esa autorización para el ejercicio del comercio y va a considerar que el menor sigue siendo un menor emancipado con la capacidad que tenía o que tiene cualquier menor emancipado, pero no va a poder ejercer el comercio porque le ha revocado los efectos de la autorización para ejercer el comercio. La revocación, igual que la autorización, también debe ser publicada y debe cumplir con los efectos de publicación con respecto a esto, ¿okay? Entonces, de esta manera tenemos clara cuál es la situación de los menores que han contraído matrimonio. Entendemos que si bien el matrimonio puede someternos a otras obligaciones, pues nos libera o podría liberar a los menores de edad de lo que significa la patria potestad. Y complementado con los otros temas, entonces tendríamos que parte del bloque de capacidad y cómo van a influir el matrimonio en la capacidad que puede tener un menor de edad. Nos vemos en la próxima entrega. Reciban un saludo.